Hola, buen día compañeros y compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre la sesión 3, Democracia Deliberativa, otra democracia, para el curso Teoría de la Democracia. Este equipo está conformado por Irán Espinosa de los Monteros, Karina González Muñoz y Victoria Vélez Barba. Como punto de partida, voy a exponer el texto de la obra de Albert Hirschman, titulado Salida, Voz y Lealtad. Si bien cabe resaltar que el autor explica el contenido de la obra por medio de la economía y actores dentro de ella para hacer referencia a las ciencias sociales. Bueno, el contenido de esta lectura es el siguiente. Primero, parte de la introducción y los antecedentes doctrinales. Segundo, la salida. Tercero, la voz. Cuarto, una dificultad especial para combinar tanto la salida como la voz. Y número 5, conclusión. Bueno, primero, dentro de la introducción y los antecedentes, como fue expuesto al inicio, el autor utiliza la teoría económica para explicar los aspectos de las ciencias sociales, pero de manera específica lo hace por medio de las empresas y los clientes, como una comparación de estos a la realidad política, ejemplificando por medio de estos y llevando consigo las acciones que se implementan en la economía y las empresas de la misma política, ya que cada sistema se encuentra relacionado con distintas circunstancias. El contenido y el uso de la disciplina resulta necesario para explicar las ciencias sociales. Al hablar de sistemas me refiero a todo lo que nos rodea durante la vida diaria, ya sea la política, la economía, las leyes, la educación, etcétera. Y nosotros como seres humanos reaccionamos de distintas maneras a las acciones. Como sociedad, aprendemos a vivir bajo un sistema antifuncional o malo, pero debemos evitar que esto influya totalmente en nuestra vida diaria o en tanto lo individual. Las fallas en la economía resultan ser permitidas por el economista y algunas de estas fallas han quedado en el olvido, ya no como algo que se tiene que arreglar. Esto mismo sucede en la sociedad. El ciudadano ignora por completo las problemáticas de aquello que lo rige o aquello a lo que se encuentra. Por ello, existen algunas actuaciones como la corrupción y la apatía. La despreocupación tanto del economista como el ciudadano se da al estar se abre camino a a estas malas actividades, como les comentaba, y pues las luchas internas dentro de esto prevalecen. Ahora, cuando una empresa se encuentra en deterioro, los consumidores optan primero o por la salida. Algunos de los clientes dejan de comprar los productos de una empresa o algunos de los miembros abandonan el organismo. En consecuencia, para la empresa, los ingresos bajan, el número de miembros de esta disminuye y la administración de la empresa se ve obligada a buscar esas maneras de corregir las faltas que lo han llevado a estar de esta manera. Por otra parte, dentro de la voz, los clientes de la empresa o los miembros del organismo expresan su insatisfacción, pero directamente a la administración o alguna otra actividad a la que esta administración se encuentre ligada o esté subordinada. O mediante una protesta general que vaya dirigida a quien quiera que desee escucharlo, pero que le vaya a dar solución. Lo anterior, pues es posible formularlo y es posible decir que existe una relación entre la economía y la política, lo cual será explicado a lo largo de la presente exposición. Ahora, en la salida, el cliente va de una empresa a otra por la insatisfacción del producto, utiliza el mercado para defender su posición y el movimiento genera a la empresa para arreglarlo. Y arreglar lo que hizo que el cliente se alejara para que ésta tenga una recuperación, mientras que en la voz pasa lo opuesto, generando una acción política por excelencia como respuesta. Es posible considerar a la salida y la voz como fuerzas del mercado que se han extendidos tanto para los politólogos como para los economistas. La salida.
Principalmente la salida es vista como una opción de competencia. Dentro de esta, los consumidores y el empleo frecuente son característicos de una empresa normal, no perfecta, donde la empresa tiene competidores, pero también es capaz de poner sus propios precios o sus propias reglas. Se considera un mecanismo sumamente poderoso porque inflige pérdidas de administradores ineficientes y porque se espera que esto introduzca la maravillosa concentración de la mente. Lo cual nos lleva a explicar lo anterior. Esto explicado directamente a las ciencias sociales. En la salida, el ser humano es visto como un cliente insatisfecho y opta por consumir en otro lugar. En tanto a lo electoral, este ser humano puede votar por otro partido o puede cuestionarse entre votar o no, ya que en la primera opción, o sea, en votar, el ciudadano sale del partido que le dio insatisfacción y en la segunda se aleja por completo del sistema de partidos o el sistema electoral. Pero todo esto depende de la competencia de cada partido, lo que éste abarque en tanto a sus estatutos o sus propuestas, y qué tanto le conviene al ciudadano optar por esa opción, por la opción de la salida. Pero el votante determina el qué hacer o si no lo hace como una identidad o solo como una opción para mejorar la democracia. Ejemplo de ello es visible cuando los electores deciden abandonar el partido en el que siempre han militado porque ya no se sienten identificados, entonces cambian o incluso en la alternancia cuando se decide votar por un partido, pero a los 3 años estos individuos deciden votar por otro partido. Pero, ¿cómo funciona la salida? Bueno, primero es posible utilizar el término de la demanda desde la diferencia en la que la cantidad comprada se hace depender de la calidad antes que del precio y la constancia de los cortos, lo que evidencia a la salida en tanto a los consumidores, ya que a menores ingresos de estos, pues menos van a consumir. Por otra parte, la función de la administración es la que va a mejorar la calidad cuando existe la pérdida de ventas. Pero para que la salida funcione como un mecanismo de recuperación, lo que le conviene a la empresa es tener clientes, alertas e intereses, unos que van a apoyar en tanto en la información para producir y otros en la producción monetaria. Pero la competencia como un comportamiento de conclusión es cuando la empresa adquiere nuevos clientes al perder los antiguos, no se perderá un ingreso, pero tendrá que luchar para adquirir nuevos clientes. Pero si se habla de los ingresos, ya no habrá una insatisfacción como tal, solamente un desplazamiento. ¿Cómo podemos identificar esto en los sistemas políticos? Bueno, estas situaciones son evidentes y existentes en los sistemas políticos, en tanto exista una competencia de partidos, ya que estos poseen la capacidad considerables para convertir lo que sería un levantamiento dócil al gobernante. En un sistema político competitivo, los partidos políticos están como una serie de productos para que el ciudadano pueda elegir de mejor manera cuál es la opción que más le conviene, atrayendo nuevos clientes, pero también perdiendo la manera en la que actúa al tanto este partido esté gobernando. Por otra parte, la voz es un intento por cambiar un estado de las cosas poco satisfactorio en lugar de abandonarlo por medio de la petición de carácter individual o colectiva de los responsables, por medio de la apelación a una autoridad superior con intención de forzar un cambio de administración o de acciones y protestas, incluyendo a las que tratan de movilizar a la opinión pública. Entonces, en el sistema político, esta es una articulación de intereses. Para el cliente o el miembro de una sociedad, tiene un significado el intento para cambiar las prácticas políticas y productos de la empresa, y en la que se compra o del organismo que este mismo pertenece. Ahora, ¿cómo es posible identificar la voz en las ciencias sociales? Bueno,
La voz provoca correcciones a las prácticas políticas y un cambio de sistema para ello que es contrapuesto a la teoría política, dejando no solo a la salida como una opción, sino como algo para poder remediar o solucionar lo que está mal dentro de este sistema. En política, este cambio puede ser por medio de protestas, manifestaciones, motines o incluso el decidir permanecer o alejarse de un partido político que represente sus intereses y se vean plenamente identificados en la sociedad para poder actuar con ello. Es decir, que la salida al caos sea actuar por estos métodos y pueda solucionar tanto la opción como una situación o una solución a la problemática. Ejemplo de ello es cómo actualmente los ciudadanos se están movilizando por medio de los movimientos sociales, por las protestas y las marchas, para terminar con estas malas situaciones que nos rigen en esta transformación que ha llevado la democracia al mundo que nos enfrentamos. Pero, ¿cómo podemos utilizar la voz como residuo de la salida? Bueno, esto no es opción. Podemos observar esto de primera instancia en la familia, que es nuestro primer acercamiento a la colectividad, mientras que en la economía es visible en un monopolio con más o menos competencia y la permanencia de los clientes en una misma empresa. Pero, por otra parte, es posible percibirlo en un cliente que aún con un deterioro permanece. Al ser la salida algo imposible, la voz soporta toda la carga de la administración con esas fallas e intenta resolverlo. ¿Por qué? Porque es lo único que existe. Con lo anterior, es posible para los ciudadanos entender que la voz funciona como un complemento de la salida. La eficacia de la voz repercute a la demanda y la elasticidad se encuentra entre la salida y entre la voz. Pero la voz como alternativa de la salida existe si los clientes están convencidos que la voz es la mejor opción. Es posible que si los individuos perciben esto, se posponga la salida. Entonces, la salida se convierte en un último recurso tras el fracaso de la voz, dejando a la voz como un sustituto de la salida y a la vez un complemento. Al considerar la voz como un sustituto de la salida, es posible que el individuo prefiera dar ciertas oportunidades al sistema hasta que este sistema mejore, pero por medio de acciones algo más profundo, ya que aquí el individuo evita ante cualquier medio abandonar la empresa o abandonar el sistema que lo rige. Existen tres formas de representar la voz. La primera de estas es la expresión y las acciones de incidencia ciudadana. Rebelarse a los partidos tradicionales, no hacer lo que el sistema quiere que hagas. La protesta. Aquellas personas que protestamos por desaparecidos, por la igualdad o mediante el feminismo. Y esto puede aplicar en muchos aspectos, ya que como seres humanos es posible incidir en la política por esa insatisfacción que existe. Y finalmente la denuncia ciudadana, que es una queja al sistema, algo que ya no me satisface de manera plena. En donde no te parezca, puedes hacer y ejercer tu voz por medio de estas acciones. Por otra parte, existe la lealtad. La lealtad se nos hace visible como un valor, pero en esta lectura, tanto para la teoría económica como para las ciencias sociales, la lealtad es un condicionante de la salida. Pensar en si dejo ir algo o me quedo con ello. Y esto puede aplicar para acciones y en política, el permanecer en un partido político o en el mismo sistema. Pero ¿qué sucede cuando algo sale mal? Pues con la lealtad le estamos dando cierto tiempo para esperar a que esto se siga conservando, como si se le diera una segunda oportunidad para que esto funcione. Finalmente, una dificultad especial para combatir tanto la salida y la voz es posible identificarlo en la lectura cuando el autor explica por medio de ejemplos este concepto. El primero hace alusión a Nigeria y a los ferrocarriles, tal como fue leído donde existe la combinación de la salida y la voz como carácter negativo para su recuperación.
pero por otra parte lo habla por medio del deterioro de la calidad de las escuelas públicas, ya que los padres están considerando la importancia de este deterioro y al ver que existe un deterioro en las escuelas públicas, optarán por enviar a sus hijos a las escuelas privadas, prevaleciendo aquí la salida, al igual que la inestabilidad. Es evidente que la salida es la mejor opción, pero por lo que están pensando los padres de familia, porque quieren lo mejor para sus hijos. En la sociedad, el ser humano debe diferenciar cuándo actuar de primera instancia por medio de la voz o por medio de la salida, y cuándo permanecer en esto de manera racional. En política, puedo racionar a la calidad respecto a lo que me parezca satisfactorio. Por ejemplo, si un partido político en el cual yo estoy militando no representa mis intereses y de momento crea uno que sí lo hará, quizás no pensaré en cambiar en partido, pero porque en ese momento yo como ser humano estoy confiando. Pero de repente surge un nuevo partido político, el cual está ofertando aquello que como ser humano y como votante yo deseo. Entonces, me es más factible permanecer en el partido que llevo años militando y no me proporciona esos resultados, o simplemente me voy a alejar al nuevo partido que sí va a representar mis intereses. Bueno, aquí es donde existe la racionalidad. Las decisiones respecto a la calidad serán diferentes para todos. Hay cosas que a mí me van a satisfacer, pero a ti no. Hay cosas que a alguien más le van a satisfacer, pero a mí no. Entonces, esto puede que disminuya, pero depende de cada ser humano cómo actúe, ya sea por medio de la voz o por medio de la salida. Finalmente, a manera de conclusión, existen respuestas humanas a los cambios y circunstancias a las que nos enfrentamos como ciudadanos. ¿Es posible utilizar la salida y la voz? Sí, e incluso la lealtad, en la vida diaria, como seres humanos, pero esto depende de qué tanto nos convenga. ¿Cómo podemos actuar con ello? Por medio de la racionalidad. Porque en democracia se nos exige que el ciudadano actúe como tal, pero siempre esté conforme de ello en cualquier sistema o en cualquier organismo que se encuentre. La teoría económica, tal como fue explicado y como se visibiliza en el texto, es un buen referente para posicionarnos en el papel del cliente, como seres humanos individuales o como votantes, y a las empresas como un Estado o como un sistema que nos riga. Bueno, esto fue todo de mi parte. Le pasaré la voz a mi compañera Victoria, quien les hablará de los siguientes temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Continúo con la exposición. De mi parte, yo les presentaré el trabajo de Georg Steiner, específicamente en el texto La praxis de la deliberación, que lo podemos encontrar en el texto Los fundamentos de la democracia deliberativa, investigación empírica e implicaciones normativas. Primeramente, Steiner comienza el texto hablándonos de la actitud cognitiva para la deliberación, el cual la concibe el cómo los ciudadanos pueden y están dispuestos a deliberar sobre cuestiones políticas. Por lo tanto, Steiner está pensando en ciudadanos racionales que son capaces de involucrarse en la actividad política y en la esfera política. Steiner, también politólogo, involucra a John S. Dreiser, un politólogo australiano, con esta frase: la democracia no puede prescindir de deliberación, tanto a nivel de élite como a nivel de ciudadanos comunes. Si bien esta frase nos habla de un involucramiento total, nos habla que no significa que todas las frases de un proceso de decisión deban estar abiertas al público en general, o que también por otro lado, que todas las decisiones deban alcanzar un consenso. Continuando con el texto, Steiner nos habla de diversos referentes éticos que siempre deben guiar toda negociación, los cuales son la apertura, el respeto, la reciprocidad, la buena fe, la capacidad de escucha, la capacidad de llegar a compromisos y sobre todo, la voluntad de apoyarse en la discusión,
la discusión entendida como el único medio de poder llegar a decisiones. Como forma central en el texto de Steiner encontramos 10 recomendaciones sobre cómo organizar y moderar debates. El primer recomendación que Steiner nos plantea nos dice que al principio de cada discusión se debe pedir a todos los participantes que hablen, que nadie se quede callado para que empiece a fluir la deliberación. Como número 2 nos dice que cuando los participantes hablen por primera vez, se les debe alentar a retrasar el decidir cuál es su posición. Si bien llegamos con preconcepciones previo a la discusión, hasta en ese momento, al escuchar los diferentes argumentos, debemos de dar una decisión final, un posicionamiento. Como el número 3 nos dice que los asientos deben estar uno frente al otro para que las expresiones faciales y gestos obtengan el impacto esperado. Como 4, nos dice que la inclusión de intereses de los ausentes siempre debe estar presente, que bien pueden ser niños o futuras generaciones, dependiendo la temática a debatir. Como número 5, nos dice que los moderadores deben de solicitar aclaraciones si lo consideran pertinente, claro está. Como 6, nos dice que permitir que se cuenten historias es muy eficiente y es factible, esto con el fin de ayudar a relajar la atmósfera y también apoyar la propia argumentación. Como número 7 nos dice que hay que aceptar el apoyo al argumento con base en intereses personales o grupales, entendiendo que como individuos cada uno respondemos a diversos intereses individuales o grupales, por lo tanto no se le ve con una connotación negativa, sino algo ya intrínseco. Como 8 tenemos no tolerar los comentarios racistas o sexistas, que deben de presentarse esto desde el inicio de la discusión, para que ésta pueda llevarse de una manera civilizada y siempre respetuosa. Pero claro está, si alguno de los participantes llega a incidir en estos comentarios con estas características, se le debe expulsar de la discusión. Como el número 9 tenemos que, aunque es deseable el consenso, como ya les mencionaba al inicio de este autor, nos comenta que el voto de la mayoría está bien, no hay ningún problema, siempre y cuando los argumentos de las minorías hayan sido escuchados, considerados, hayan estado presentes en la discusión. Y como número 10 tenemos que siempre hay que involucrar a los ciudadanos en la selección de los participantes en estos distintos procesos de discusión. Si bien Steiner es muy puntual en dar 10 recomendaciones, durante el texto prosigue dándonos algunas otras que también son de gran utilidad, como nos dice que hay que optar por moderadores profesionales durante estos procesos, que también los expertos pueden sumarse y optimizar este proceso y que también es muy importante y relevante el que los especialistas en ética siempre pueden estar presentes en todas las temáticas de discusión. Steiner por ahí nos abona y nos resalta una herramienta muy importante en estos nuevos procesos de discusión en las sociedades contemporáneas, retomando el trabajo de Mark Klein, que es un experto en informática del Centro de Inteligencia Colectiva del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Principalmente el trabajo de Klein ha sido y ha apostado por las tecnologías de inteligencia colectiva. Por tanto, Klein ha observado cómo los problemas actuales de la discusión se dan en línea, en lo informático. Entonces, él lo que observa es que los mensajes en las discusiones son dispersos y son repetitivos. Por lo tanto, Klein propone y apuesta por una herramienta que él crea, que es un mapa de argumentos que le da una especie de estructura de árbol, donde tanto las preguntas, las respuestas y los argumentos similares se colocan de un lado al otro y solo una vez, atacando los problemas que él está observando, que los mensajes son dispersos y repetitivos. Por tanto, ahí Steiner nos da una conclusión sobre esta nueva herramienta que nos dice que los algoritmos automatizados pueden ayudar a los usuarios a asignar un esfuerzo, claro está, mayor en un contexto de argumentación a gran escala, como lo es en línea. También Mark Klein resalta que su trabajo no va en pro de abonar a los ataques, a todos los errores que se puede cometer o cometemos en una discusión en línea, sino por lo contrario, a eficientar nuestra argumentación en ese espacio. Y pues ahí les muestro de una manera un poco reducida y general el cómo más o menos Klein realiza esta herramienta que primero pues plantea un blog
donde si bien se pone la pregunta central, se van organizando con diversas simbologías las respuestas y opiniones y más o menos se esquematiza como en el siguiente diagrama que muestra los incentivos, las misiones, y que esto fluyen hacia un proceso de deliberación para producir una decisión, esto en el espacio en línea. Bueno, por el texto de Steiner esto fue todo. Prosigo con el texto de Joshua Cohen, un filósofo experto en filosofía política, el cual su texto se titula Deliberación y legitimidad democrática, que se encuentra en debates en la filosofía política contemporánea. Cohen comienza el texto dándonos de entrada su concepto de democracia deliberativa, el cual nos dice que es una asociación cuyos asuntos se rigen por la deliberación pública de sus miembros. Pero si bien hay una apuesta nueva por la democracia deliberativa, aún encuentra algunos escépticos de ella, algunos críticos. Por lo tanto, él nos plantea 4 objeciones de la democracia deliberativa y claro está, les da una respuesta. De primera nos da el sectarismo, que define que es una visión particular de la buena vida, un ideal, que constituye un ideal de la ciudadanía activa. Y por lo tanto, la democracia deliberativa se dice que depende de una concepción específica para ser funcional. Por tanto, ahí Cohen nos da una respuesta clara que nos dice que pues, la concepción democrática no puede ser sectaria simplemente porque solo nos da una visión de la justificación política, de que procede a través de la libre deliberación entre ciudadanos iguales. Pero ahí está la clave, no hay una concepción de la conducta humana adecuada. Por tanto, se supera esta objeción. La segunda objeción, la incoherencia. Ahí Cohen nos plantea que existe toda una discusión desde Schumpeter y Ricker, los cuales mencionan que el ideal del autogobierno popular es incoherente debido a que hay una institucionalización del proceso deliberativo y que este requiere una regla de decisión por debajo del consenso. Por tanto, es una regla de mayoría inestable. Y pues también nos habla de que hay restricciones institucionales que son exógenas al mundo de los gustos y valores de los individuos. Por tanto, esta objeción nos dice que no somos gobernados por nosotros, sino somos gobernados por las instituciones. Ahí Cohen aparece de forma muy puntual a contestar esa objeción, lo cual nos dice que la existencia de instituciones solamente nos proporcionan un marco para poder generar esta deliberación, no una restricción. Por lo tanto, nos ayudan a dar forma del contenido. Por tanto, esta objeción también es superada. La tercera objeción, la injusticia, que se puede definir como que las libertades dependen de los juicios de la mayoría. Por lo tanto, siempre habrá restricción de las libertades básicas de algunos otros individuos. Por tanto, Cohen nos dice que el objetivo del orden democrático es maximizar el poder del pueblo para asegurar sus deseos. La concepción deliberativa solamente da una visión de la definición de esos deseos. Por tanto, las libertades no solo están en temas de deliberación, ayudan a comprender el marco que lo hace posible. Por tanto, también esta objeción es operada. Como cuarto, nos muestra la irrelevancia, que es definida como la deliberación pública que es irrelevante para las condiciones políticas actuales. ¿Por qué? Porque hay una imposibilidad de democracia directa, de que todos participen. Entonces Cohen responde, en el corazón de la institucionalización del procedimiento deliberativo hay existencia de espacios en que los ciudadanos pueden proponer temas para la agenda y también para participar dentro de ella, dentro del debate. Por tanto, estas arenas en específico son un bien público, estos espacios, y por tanto deben de ser apoyados y protegidos por el dinero público. Ahí Cohen nos da el ejemplo de los partidos políticos, que él apuesta firmemente que los partidos políticos deben ser financiados por el dinero público, para que se conserve como un bien público de acceso a todos, no solamente de las personas que tienen recursos. Bueno, de mi parte sería todo. Cedo la palabra a mi compañero Irán. Gracias, Victoria, compañeros, doctor. Continuando con la exposición, déjenme compartirles justo la presentación al respecto. Bueno, siguiendo con este mismo tema
que ya nos adelantaban, bueno, ya nos presentaban tanto Karina como Victoria. Les presento este texto de Maxwell Cameron y Kenneth Sharp, escrito en el año 2012, publicado en el año 2012, si mal no recuerdo. La voz institucionalizada en las democracias de América Latina. Primero que nada, este texto comienza pues poniendo sobre la mesa esta visión que existe en torno o esta postura que presentan algunos politólogos respecto a la democracia en América Latina, comparándola con la democracia que ya desde hace muchos años se realiza, se lleva a cabo, o las prácticas democráticas, mejor dicho, en otros países, digamos, más añosos, consolidados de otra forma. Me refiero principalmente a Europa. Se tiene la percepción, o en algunos trabajos así se presenta, como que en América Latina no existe como tal un proceso democratizador ya institucionalizado o ya presente, sino que se están desarrollando. Y estos autores, tanto Cameron como Sharp, informan o consideran que esto no es cierto, porque a fin de cuentas se tiene que observar diferentes ámbitos de la democracia. Ellos hablan incluso en torno a esto, tanto herramientas de la democracia representativa como de la democracia participativa. En la primera acepción podemos darnos cuenta están partidos políticos, las elecciones, las legislaturas, mientras que en el área de la democracia participativa, digamos que la voz directa o ya más institucionalizada se encuentra presupuestos participativos, consejos comunales, gobiernos indígenas, en fin, muchas otros mecanismos, incluso presentes actualmente en diferentes partes de América Latina, y México también están incluido, las mismas consultas. Este sexenio en particular ha implementado varias de estas herramientas, algunas de estas a mi juicio tergiversadas, y ya hablaremos en torno a ello en un momento. Destaco esta cita: los regímenes democráticos poseen muchas dimensiones distintas y formas de participación, y distintas formas de participación son esenciales para todos ellos. En otras palabras, la democracia es impensable sin la voz institucionalizada de la ciudadanía, un balance entre aquella democracia representativa, de la que hemos hablado a lo largo de todo el semestre pasado y en este también, y por otro lado, algo mucho más cercano a las decisiones cotidianas, o bueno, en diferentes ámbitos de las personas, de los ciudadanos. Estos autores hablan de que hay tres dimensiones específicas de la democracia, o se puede medir el nivel democrático a partir de tres dimensiones. La primera, las elecciones y la representación. La segunda, las constituciones y la ciudadanía. La primera se refiere, pues obviamente, a este proceso de votación y a una jornada electoral como tal, la posibilidad de elegir a los representantes y también la posibilidad de ser nosotros quizá representantes de grupos específicos, representados y representantes en esta primera acepción. En la segunda hablan del marco constitucional, que pues tendría que garantizar una protección a los derechos individuales, a su vez de las minorías, y salvaguardar el Estado de Derecho, que es esta máxima que legalmente, por ahí mis compañeros abogados la conocerán muy bien: nadie por encima de la ley, y la ley máxima en nuestro país es la Constitución, y así también lo es en todos y cada uno de los países. Y por último, la tercera dimensión es la ciudadana, o de la ciudadanía, donde se habla de la protección a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, y a su vez la posibilidad de que esta ciudadanía conforme una comunidad política. En específico, decirles que la democracia no solo se refiere a la manera, bueno, nos lo dice Cameron y Sharp, no solo se refieren a la manera en que los funcionarios públicos son elegidos, al proceso de votación, sino también a la forma, a la manera que tienen de gobernar, de tener esta comunicación con la ciudadanía. ¿Y cómo podemos regular esto? ¿Cómo podemos observar qué tanto está presente? Bueno, pues de entrada nos referimos en específico a la primera acepción de la dimensión de la democracia, las elecciones y la representación. Ahí ven en la gráfica
que mediante el voto elegimos un representante. Votamos por alguien que se está postulando. Para que esto sea de verdad un proceso apegado a la democracia, bueno, de entrada tendría que haber una variedad de postulantes a partir de diferentes partidos. Estos mismos, una vez que son electos, tienen la obligación de rendir cuentas, con la posibilidad de que en caso de que no lo hagan, pues exista una sanción. ¿Qué sanción? Pues perder el cargo, ya sea a través de la siguiente votación. Hablamos sí de entes particulares, pero también de partidos políticos, o bien pues que en un proceso previo, a través de alguna consulta, se le pueda revocar pues el mando, ¿no? Digamos, para el puesto del que fue elegido. En torno a esta última parte, me refiero a la rendición de cuentas y la posibilidad de perder el cargo, tiene que ver con dos maneras. La primera la sitúan los autores como vertical. Estos informes, justo acabamos de pasar la semana pasada, la segunda semana de septiembre, pasamos los informes, la temporalidad de los informes de gobierno municipales. Recién también dio el presidente de la República un mensaje con motivo de su 4º año en el gobierno. Y esta, digamos, no es una cuestión de que ellos quieren hacerlo y ya, aunque bueno, bien les sirve en muchos casos de proselitismo también, o de procesos de convencimiento a partir de lo que han venido haciendo. Rara vez se observa autocrítica en un informe de gobierno y siempre es de esta manera vertical, es decir, del que está en el poder hacia los gobernados o del gobernante hacia los gobernados. La otra forma, y que esta se observa como una posibilidad, bueno, y les decía que esto no es una cuestión de que quieran o no, la ley lo marca así, es parte también de lo que la propia Constitución mandata. Y la otra manera que, digamos, se puede observar como una forma más continua de que rindan cuentas, pues tiene que ver con un proceso, una manera más bien horizontal, y es a partir de instituciones o de organismos ya institucionalizados. Se me ocurre, por ejemplo, a nivel nacional está la Coneval, a nivel pues también nacional y estatal, bueno, está el ITEI, o está se me olvida el nombre del organismo nacional de transparencia, pero bueno, tiene que ver precisamente con ello, con una posibilidad continua de estar requiriendo datos, de estar requiriendo información precisa, específica, incluso sobre las decisiones de gobierno que se van tomando en el día a día. Y esto se observa así a través de instituciones, de la creación de organismos autónomos, digamos, pero también muchos de estos conformados por ciudadanos, o bien ciudadanos elegidos a través de representantes, como lo hemos visto aquí en el Congreso de Jalisco. Pues ahorita hay un proceso que no termina de llevarse a cabo, o no termina de cumplirse a partir de la elección de la consejera presidente del Instituto de Transparencia, precisamente, que recién les mencionaba. Esta es una forma más bien horizontal, entre, digamos, iguales podría ser, aunque por supuesto que un gobernante, alguien que está en el poder, siempre lleva un lugar privilegiado, pero sí es entre instituciones, por así decirlo. Destaco esta otra cita: la rendición de cuentas horizontal significa que las agencias de gobierno tienen el poder y las atribuciones legales para asegurarse de que otras agencias públicas, a esto me refiero, cumplan con sus obligaciones legales y constitucionales, lo que mandata la propia Constitución. Esta separación de poderes implica que ninguna rama de gobierno pueda hablar de manera unívoca, es decir, ser la única voz cantante en nombre del pueblo. Y esto último lo destaco porque también la separación de poderes en el caso de la Constitución mexicana está legalmente bien marcada, pero en la práctica se observa una continua intromisión. Esta cita es de Ackerman, la destacan en su trabajo Cameron y Sharp, y pues me parece que es otra manera en la que se puede ver, a mi juicio también, que la democracia siempre está en riesgo, por más y que de pronto se observe una mayor
participación de la ciudadanía. Hay cosas que en las cúpulas ocurren y que pues llegan a afectar indudablemente a los gobernados, ¿no? En cuanto a la forma o en cuanto a, digamos, las distintas maneras de observar qué tan demócrata es un gobierno y a su vez un país pensando gobierno, gobernados y demás, pues precisamente proponen el término ecologías de la democracia, que no es otra cosa más que la interacción entre las tres dimensiones que ya observábamos: las elecciones y la representación, el propio marco legal o constitucional y la participación de la ciudadanía, por otro lado, unidas, sin lugar a dudas, y en convivencia. Puede que de pronto haya una mayor representación que un respeto a la legalidad o a la propia Constitución. De ahí justo lo que les pongo en la gráfica, más o menos esta relación, lo mismo entre ciudadanía y representantes o entre el marco legal y la propia ciudadanía, ¿no? Esto es algo que se observará dependiendo de los propios mecanismos que se van implementando y la forma en la que se toman las decisiones o en la que toman las decisiones los gobernantes, o bien los argumentos que expresan al momento de tomar ciertas decisiones. Si bien los regímenes democráticos de América Latina han tendido a institucionalizar con debilidad ciertos principios liberales y republicanos, no dejan de ser democráticos. En todo caso, son más mayoritarios que sus contrapartes europeas, lo que les mencionaba también al inicio de esta exposición, o en Estados Unidos, lo que las hace quizá menos liberales, pero no menos democráticos, si se refieren a esto mismo de la ecología de la democracia, ¿no? Dependiendo la relación que existe o el nivel de preponderancia que se le da a algunas de estas dimensiones para observar la misma presencia o no de la democracia. Observan que en América Latina se da un fenómeno en diferentes países, pero que puede encontrarse similitudes entre diferentes, pues no sé, entre diferentes casos, ¿no? Habla, por ejemplo, de que las fallas de la representación, las fallas que tienen los representantes a los que elegimos a través de votaciones y partidos políticos, sin lugar a dudas, afectan la permanencia o la calidad democrática de cada uno de los países. Y esto a su vez se ha observado como una especie de caldo de cultivo que favorece a los llamados outsiders, es decir, personas que ascienden a la política sin formar parte, al menos en la forma quizá, de los mismos partidos políticos o de la forma de hacer política. Esto, a su vez, dicen los autores, supone un riesgo porque estos outsiders, a ser parte no, no de una élite ya, digamos, consolidada, lo que suelen hacer en muchos casos, a veces en el discurso y a veces también a través del marco legal, es atacar o desmantelar a las instituciones democráticas que ya existen. Pues digamos, habrá quien pueda leer esto como lo que ocurre, que no es el caso, porque Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, no es un outsider. Realmente él se ha formado en la política desde muy joven, desde los años 80, al menos desde los 70, digamos, cuando comenzaba a apoyar en la campaña al Senado a Carlos Pellicer. Él pareciera que fue el primero que le invita a hacer política de forma, digamos, más en lo profesional, ¿no? No es el caso de Andrés Manuel, reitero, porque no es un outsider, pero se podría tomar que el discurso en contra de los consejeros del INE y del propio INE, pues es un ataque directo a las instituciones democráticas, ¿no? Esto a su vez ha derivado en cierto optimismo y auge, me atrevería a decir, por los mecanismos de democracia participativa, que ya los hemos, bueno, esto es desde consejos ciudadanos, desde presupuestos participativos,
desde consultas ciudadanas, el mismo mecanismo de revocación de mandato es una herramienta propia de la democracia participativa. Esto, a su vez, ha brindado la posibilidad de que aparezcan nuevas formas de voz institucionalizada y esto podría ser quizá a lo mejor los organismos empresariales que, si bien ya tienen mucho tiempo recorrido, hay quien observa que a partir de este tipo de mecanismos han logrado también tener auge, otro auge o presencia, pero no tiene que ver tanto con estas élites económicas. Los menciono porque finalmente existen, pero pues pienso a lo mejor en organismos vecinales, en organismos comunales que de hecho la misma lectura menciona, y esto significa en una democracia participativa y a su vez en muchos casos deriva en el uso de herramientas plebiscitarias, consultas que de forma continua realizan quienes están en el poder a fin de pues validar o de respaldar las decisiones que van tomando. El mismo texto sugiere, bueno, no sugiere, tal cual menciona que la democracia plebiscitaria, en combinación con poderes institucionalizados, me refiero diputados, presidentes, cualquier ente que habremos elegido mediante la representación o incluso no elegido, pero que forman parte de una forma de gobierno como puede ser el Poder Judicial, a través de este tipo de mecanismos plebiscitarios, de esas consultas, se atente contra el Estado de Derecho y dan ejemplos precisamente de lo ocurrido en Venezuela, de lo ocurrido en Nicaragua, en donde se afectan o se realizan cambios legales, cambios constitucionales, incluso en cuanto a la forma en la que se relacionan los entes en el poder a partir de las consultas a los ciudadanos. El intercambio de la comunicación cara a cara, dicen los autores, permite la construcción de consensos en pequeñas comunidades donde todos los integrantes se conocen. En las democracias participativas, los ciudadanos normalmente deliberan sobre la toma de decisiones con respecto a contextos específicos que afectarán a las comunidades involucradas. Esto es una visión donde se dirige, digamos, el uso de este tipo de herramientas a comunidades más bien pequeñas y más bien cohesionadas. Cohesionadas no, cohesionadas, quiero decir, cohesionadas, a partir de quizá una afectación directa en lo que la decisión significa, se puede dar una mayor participación y pues de pronto también una mayor relevancia para los participantes en este tipo de consultas. Hablamos de, justo se los mencionaba, que la voz directa institucionalizada se ha observado en mecanismos para decidir presupuestos específicos para implementar o dirigir hacia ciertas obras que tienen que ver específicamente con mi comunidad, con mi colonia, con la zona en la que vivo. Y esto es algo que se ha venido dando al menos en los últimos 10 años, quizá un poco menos, en los gobiernos municipales. No sé si ustedes han vivido esta experiencia, pero al ir a pagar el predial o incluso al hacerlo en línea, aparece una encuesta en donde les dan opciones de hacia dónde dirigir una parte del presupuesto. ¿Qué hace falta en tu colonia? ¿Qué necesitas? ¿Qué quisieras? Bueno, pues yo quisiera que se dirigiera a áreas verdes. Yo quisiera que se construyera infraestructura para personas con discapacidad o para adultos mayores. Yo quisiera, qué sé yo. Es una forma en la que se le invita a la ciudadanía a ser más participativos en las decisiones que los gobiernos van tomando, consejos comunales. Esto es una figura que se observa mucho, según dice la lectura, en Venezuela, y es ahí como se han generado ciertos cambios legales que vienen a demeritar la relación o la repartición de poder entre, pues, digamos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso también ha sido un reto, digamos, o es algo que observan a través de diferentes análisis los politólogos. Y bueno, en Oaxaca
en particular Oaxaca, donde existe una gran población, una gran cantidad de población indígena, pues allá existen también una forma de autogobierno indígena, pero a fin de cuentas estos mismos, las comunidades van eligiendo quién les representa, pero de su misma comunidad, no alguien que viene abanderado por algún partido y demás. La clave para hacer que las constituciones democráticas sean más participativas no está en escalar hacia arriba la voz directa, sino en devolver más poder a los niveles locales, lo que les mencionaba también hace un momento, y afianzar múltiples modelos de participación dentro de la propia Constitución Nacional, como ya lo mencionan Cameron y Sharp. Bueno, ahí parte de la lectura que me pareció de mucha relevancia, porque de pronto tenemos como muy presente que las consultas ciudadanas, que la participación de la ciudadanía en todas las esferas de gobierno o todas las decisiones de gobierno van en beneficio de la propia ciudadanía, y no siempre es así. Yo de pronto me quedo con la idea de que en muchas ocasiones hay cierta manipulación incluso del discurso o de las formas de comunicar las cosas a fin de ir haciendo tendenciosa la respuesta que los ciudadanos puedan tener hasta cierta consulta, ¿no? O incluso, no sé, se me ocurre lo ocurrido previo a que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder y realizara una consulta casi a mano alzada. Bueno, sí hubo mesas receptoras y demás, pero siendo honesto, no había, digamos, como mucha claridad o transparencia en el proceso de preguntarle a la gente si se continuaba o no con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Y bueno, más allá de la opinión que cada uno pueda tener y de las razones además ecológicas o económicas que existan al respecto o incluso técnicas, pues a fin de cuentas, pensar en dejar a la ciudadanía la decisión de algo tan importante que tiene que ver con cuestiones de comercio exterior o con cuestiones incluso de posibilidad de hacer negocio, incrementando el capital del país, pues habrá quien diga que era lo correcto y habrá quien diga que faltaban conocimientos más bien técnicos y de otra índole para poder tomar una decisión de este tipo. No sé, cada quien tendrá, por supuesto, su mejor opinión. Yo tengo la mía, por supuesto, pero si me la preguntan se las digo, pero no escucho que lo hagan. Entonces, bueno, hay la bibliografía que se consultó y que ustedes tuvieron acceso. Quisiéramos dejar, mis compañeras y yo, Victoria, Karina y un servidor, estas preguntas que ayuden o que provoquen la deliberación precisamente en torno a estos temas. Mayor presencia de voz directa es garantía de mayor calidad democrática. Por otro lado, la deliberación puede reducir los niveles de desconfianza institucional de la ciudadanía, digamos que esta desconfianza ya arraigada. Y como una tercera, un tercer cuestionamiento, sugerimos preguntarnos si consideran ustedes que el tema de mando militar sobre la Guardia Nacional es un tema que pudiera caber dentro de este proceso de liberación. Me queda claro que todos podemos deliberar, pero si esas voces de la ciudadanía deben ser tomadas en cuenta para un proceso como es la táctica o la política de materia de seguridad en nuestro país. Ahí pues las preguntas, les agradecemos mucho su atención. Esperemos que no haya sido esto una presentación cansada para ustedes. Intentamos ser puntuales en la información y pues bueno, terminamos. Gracias, compañeros.